A través de los siglos, los cristianos han enfrentado situaciones de bastante persecución y salvajismo. ¿Cómo pudieron ellos soportar semejantes pruebas? ¿De dónde sacaron las fuerzas? Pues hoy en el programa hablaremos sobre los secretos que ellos tuvieron para ser victoriosos aún en las pruebas. Podemos sufrir persecución, a veces por los ideales, los sueños que tenemos, pero hoy podremos aprender juntos para que seamos victoriosos. Como ya lo vimos al inicio, pues durante mucho tiempo los cristianos han sido perseguidos, pero ellos han sabido afrontar estos acontecimientos con gran valentía. Pero la Biblia nos habla de que estos acontecimientos sí se iban a dar y hoy en día también se pueden dar. Así que ya estamos acá con los invitados para hablar de esa esperanza que hay para los perseguidos. Y estamos ya con nuestro amigo nuevamente, nos acompaña Jesús, por este lado también Joao, bienvenido, y está también con nosotros nuestra amiga Nela. Amigos, pidamos la presencia de nuestro Creador para que podamos ser dirigidos por su Espíritu Santo. Por favor, Joao, guíanos en oración. Padre querido, muchas gracias, Señor, por este momento que estamos a estudiar tu palabra y compartir tu palabra con tantas personas que miran este programa a través de la televisión. Esteja con tu presencia juntamente con cada uno de nosotros. Te pedimos eso, querido Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, algunas personas dirán... hay mucha persecución a veces, ¿no? Y la gente dice, ay, ¿dónde está Dios? Y siempre nos jactamos a veces de hablar y no vemos las cosas buenas que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Pero sin embargo, ocurren cosas muy malas dentro del planeta Tierra y a veces tendemos a echarle la culpa a Dios y de alguna manera estas personas pues se sienten como perseguidas, ¿no? ¿Cómo podemos aclarar eso a la luz de la Biblia, Jesús? Como usted dijo, hermana, Sandra, en el transcurso de la historia de la Biblia que cuenta que los primeros cristianos fueron perseguidos duramente, fueron incluso a morir. En la actualidad también esa persecución no ha cesado, aún más bien ha empeorado, ha aumentado más la persecución a aquellos que profesan la palabra de Dios, a aquellos que predican. Pero no solo son ellos los que sufren, también aquellos que no conocen a Dios están sufriendo una persecución. Y eso sabemos nosotros también está explicado en la palabra, porque los tiempos finales están por llegar. Uh-huh. Satanás tiene poco tiempo y justamente ha puesto más afán en llevarse a las personas, ¿no? Sin arrepentimiento. Yo conocí una historia, por ejemplo, de una familia que una abuelita estaba sufriendo bastante con un montón de enfermedades. Había perdido el cabello, tenía diabetes, tenía cáncer, le dolía todo el cuerpo, estaba con puros medicamentos. Y ahí sus parientes, sus hijos, nietos y gente que lo conocía decía, ¿cómo puede, si esta persona es cristiana, cómo puede sufrir tanto? ¿Cómo puede Dios, que dice que es de amor y de paz, puede permitir que ella sufra y agonice de esa forma? Y se quejaba, ¿no? Entonces, cuando conversamos con las personas nos dimos cuenta que en realidad no es Dios quien hace que esas cosas ocurran en estas personas, sino es lo que el enemigo hace con las personas. Es decir, es una prueba clara de que nosotros, los que no estamos pasando por una situación así, podemos ver lo que el diablo, lo que Satanás puede hacer con las personas cuando no buscan a Dios, cuando no tienen esperanza. Y en otros casos también puede ser elección de la misma persona, ¿no? En muchos elecciones casos equivocadas pues nos llevan a situaciones tormentosas, ¿no? Pero Pablo enfatiza esta parte, Joao, diciendo gracia y paz, ¿no? ¿Cuál es el propósito de iniciar el mensaje hablando de esa manera, ¿no? Gracia y paz. ¿Y cómo eso nos sirve a nosotros hoy en día? Pablo, ele, quando escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele empieza a sua carta com um saludo. E um saludo, como você falasse, com muita graça e paz. Justamente porque a igreja em Tessalônica estava sofrendo muitas perseguições por causa de sua fé, das ensinanças que estavam agora vivendo em sua vida. E então ele envia um saludo de ânimo, um saludo de esperança. Estão lutando,
estão perseguindo ustedes, mas graça e paz, porque em todo Deus está ao centro de todo. Ustedes podem ter confiança, porque Deus vai trazer para ustedes um regalo, vai trazer para ustedes uma bendição, um refrigério das lutas que estão enfrentando. E esse refrigério é a promessa da grande esperança da segunda venida de Cristo. Isso que hablaba muito fuerte ao coração de los tesalonicenses através da carta de Pablo. ¿Por qué tenemos que pasar pruebas, Nela? ¿Por qué siempre tiene que haber pruebas duras para las personas? Cada día tenemos pruebas difíciles, ¿verdad? Y algunas personas se preguntarán, yo estoy bien con Dios, voy a la iglesia, y aún así tengo pruebas tan duras. ¿Qué nos aconseja Pablo esta semana para esas personas? El estudio que realmente ahora hemos llevado nos da pautas muy claras de las cuales, porque dice que para ser salvos es necesario que seamos perseguidos, ¿no? Porque de esa manera, cuando somos perseguidos, vemos también que la gracia de Dios está sobre nosotros. El Espíritu de Dios está trabajando. Por eso dice, ¿no? Pablo dice, gozaos en las pruebas, dice, ¿no? Gozaos en las pruebas es algo muy duro y a la vez también un poquito tal vez difícil, pero con el poder de Dios y su gracia podemos llevarlo adelante. Pero ese es el punto, ¿no? Que nosotros deberíamos de tomar en cuenta, que ahí también surge una pregunta, ¿no? Y dice, ¿por qué ahora, a causa de la persecución y de las tribulaciones, muchas personas están perdiendo la fe? Es otra de las cosas que está pasando también actualmente en las iglesias. Y tal vez, pastor, usted nos puede ayudar en esto. É verdade, porque as lutas que os crentes têm, ou até mesmo as pessoas que de repente têm uma vida comum e que não têm convívio com a igreja, muitas vezes podem estar se perguntando, mas por que passamos por tantas lutas se existe um Deus de amor? Por que temos tantas coisas que nos fazem mal se temos um Deus de amor? Por que esse Deus não detém o mal em nossa vida? Justamente por causa da justiça de Deus. O amor de Deus e sua justiça caminham juntos. Ele tem uma necessidade de nos amar, sim. Ele tem uma necessidade de nos perdonar, sim. Mas ele também tem uma necessidade de permitir que nós hacemos nossas escolhas. E são essas escolhas que hacemos que muitas vezes nos levam a caminhos de dolor, de tristeza, de perseguição. E que nos queda muchas veces así tristes, todavía Dios nos abandonó. Dios está junto con nosotros. ¿Qué deberíamos hacer en lugar de perder la fe? Porque si las pruebas tienen un propósito, porque justamente en el versículo central que estamos estudiando ahora en Segunda de Tesalonicenses 1:11 habla de que Dios cumpla el propósito. Ese es el deseo de Pablo, ¿no? Exacto. Y con toda seguridad que el propósito de Dios debe ser bueno, pero para que se cumpla ese propósito tenemos que pasar pruebas. Pero ¿cuál debería ser la reacción nuestra de reaccionar ante esas pruebas, ¿no? Nela menciona de que se está perdiendo la fe, pero la fe debería crecer en esos momentos porque tal vez Dios está con nosotros, ¿no? ¿Qué piensas tú, Jesús? Cuando las personas que creen en Dios sufren pruebas, como dice Pablo, deberíamos gozarnos, debíamos gozar porque tenemos unas promesas, tenemos muchas promesas en la palabra de Dios y todo lo que el Señor promete cumple. Pero además también el Señor nos da la fortaleza para resistir las pruebas. Siempre que hay una prueba, el Señor también nos da la salida, nos muestra a elegir. Y es por eso que es lo que usted dijo, Joao, que uno tiene la libre elección, ¿no? Y el Señor también nos dice, escoge aquello que es mejor, lo bueno. Entonces nos recomienda. Es necesario muchas veces refugiarse en la palabra, orar, perseverar y como dice el versículo, ¿no? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad también, en medio a las luchas y pruebas, nosotros nos desarrollamos a nuestra vida espiritual. Hay crecimiento, porque cuando usted tiene una aprobación y usted vence, tiene una victoria sobre esa aprobación, se torna más fuerte para usted avanzar y tener la lucha, porque el enemigo de Dios, él va a traer muchos obstáculos a nosotros. Y que nosotros vamos venciendo con que, juntamente con Dios a nuestro lado. Porque ele sempre está ao nosso lado, además de ele permitir muitas vezes que Satanás nos traga a nós problemas, lutas, porque Deus é soberano de todo o universo. Además de isto, ele está ao nosso lado, um pronto auxílio para nossas necessidades. Sempre está conosco.
Además habla también, el tema de esta semana pues nos habla y nos enfatiza, ¿no? De que también estas pruebas también son como una señal de los tiempos del fin, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, digamos, eso nos ayuda también en la actualidad a que tengamos más fuerza con las pruebas, ¿no? Como una señal. Claro, la promesa es que en la palabra dice que en los tiempos finales la maldad del mundo empeorará, ¿no? También el corazón de las personas también se enfriará y hay muchas cosas que están profetizadas y eso es un indicador claro de que el fin ya está cerca, que Cristo ya está muy pronto de venir y es ahí cuando van a acabar las aflicciones de aquellos que han sido perseguidos. Algunas personas podrán decir, ¿no? Yo me porto bien, estoy bien con Dios, busco a Dios y no hay justicia para mí, ¿no? Y de pronto miro al vecino que no se porta bien, que está haciendo las cosas mal y veo que él prospera. ¿Y dónde está la justicia? Podrá decir alguien, ¿no? ¿Qué le podemos decir según lo que hemos estudiado esta semana a estas personas? Más nosotros también. Justamente, Katy, aquí encuentro, ¿no? En 2 Tesalonicenses 1:5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, dice, ¿no? El 6 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Realmente esto es una promesa grande para mí, porque dice, ¿no? Justamente hablando de esto, de por qué si él portándose así como se porta, recibe bastantes buenas cosas, y yo que quisiera, ¿no? Realmente Dios cuando venga, por eso dice, ¿no? Vendrá con justicia, entonces, y dará de acuerdo a lo que he hecho, ¿no? A mis obras. Entonces, Dios también nos promete un justo juicio, ¿no? Y de esa manera también. De alguna manera, entonces, es algo que va a suceder y que a nosotros nos tiene que dar paz, porque la venganza no es nuestra, ¿verdad? Así es, la venganza es del Señor, ¿no? Como dice en Romanos 12:19, que la venganza es solamente de Él y nosotros no debemos vengarnos, ¿no? Entonces aquí más precisamente en Romanos 19 dice así, ¿no? Que dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces tenemos esa esperanza de que no tenemos que preocuparnos de ningún juicio. Exactamente, y en el siguiente bloque pues vamos a hablar de que nosotros solamente tenemos que estar bien con Dios. Dios se encarga de lo demás. Más detalles en el siguiente bloque. La respuesta ya la dimos, ¿verdad? No nos preocupemos por las injusticias que a veces estamos viviendo, porque hay un Dios que al final va a hacer justicia. Y eso fue lo que dijimos antes de irnos a corte. Y tú tenías un versículo para leer justamente sobre este tema, Nela, de que Dios al final pues va a consolar a todos aquellos que han estado siguiendo su palabra y siguiendo sus caminos, aunque en esta vida hayan estado con mucha tribulación. Justamente como estaba diciendo Jesús, ¿no? Que decía, Dios promete que la venganza va a ser suya. Y hay algo también muy importante que nos olvidamos también recalcar o decir, es que todas estas tribulaciones que estamos pasando, persecuciones, también tienen un porqué, ¿no? Y es que este porqué se basa a lo que es la construcción de nuestro carácter. No olvidemos también que es lo único que vamos a llevar al cielo. Y cada vez Dios quiere que subamos de nivel, ¿no? Cada día vamos mejorando más y más. Entonces todas estas cosas nos van un poquito, como decíamos, ¿no? Nos van un poquito apagando lo que es el orgullo, lo que es el egoísmo. Un poquito contando algún testimonio mío, ¿no? Antes de una vida cristiana, incluso yo me bauticé a mis 12 años, ¿no? Tuvieron que pasar años para que yo comprenda esta verdad, porque por algún motivo, ¿no? Mi papá, quien se oponía bastante a lo que es la regla cristiana, él bastante no nos sometía a lo que eran las creencias católicas y de todo. Tuvimos que recibir insultos e incluso tuvimos que mi mamá no tuvo que dejar, ¿no? Un poquito esa pensar o qué sé yo, muchas pruebas. Llegado a un cierto momento, realmente llegué tal vez a detestar a mi papá, a odiarlo,
Pero Dios, a pesar del tiempo, me ayudó bastante y ahora puedo entender y creo que el carácter se va mejorando. Claro, es lo como ilustra, ¿no? Que el oro realmente reluce cuando es expuesto al fuego. Es ahí cuando salen las escorias, justamente esas cosas desagradables que tenemos en nuestra vida, el orgullo, el egoísmo, la envidia, los celos, que son carácter de Satanás, del enemigo. Esa es como el acero que para ser bueno debe ser templado en fuego. Exactamente. Bien, entonces me gustaría que, como Nela dijo y habló de un testimonio muy bonito de la transformación del carácter, esta semana también se habla de que el carácter pues es lo único que vamos a llevar al cielo, como lo mencionó Nela, pero que los hijos de Dios deben reflejar el carácter de Dios en los tiempos finales, ¿no? Y obviamente eso no es algo sencillo, ¿verdad? Imagínate las grandes luchas que vamos a pasar. Hoy en día, como Joao, esto nos puede dar esperanza a todas las personas que estamos pasando tribulaciones y hay persecución diaria. Hay que entender una cosita que es muy importante dentro de una vida cristiana, Katy y queridos amigos que nos asisten. Dios, Ele hace sus planes en medio a diversidad da vida do hombre. Un ejemplo es José. José, ele tenía un don de Dios que era de tener sueños e interpretarlos. Y él, al hablar a sus hermanos le botaron afuera de su familia, le vendieron a mercadores, después él se quedó en un calabozo. En fin, si José tuviese conocimiento de todo lo que iría pasar con él, de malo, él no tenía nunca, nadie teria hablado de sus sueños. Y todavía también no sería el gobernador de Egipto. Dios, Ele maneja a vida do ser humano para ter uma oportunidade de que a pessoa tenha uma decisão de entregar sua vida a Ele e Ele fazer um plano maravilhoso na vida de nós. O plano de Deus para nós é um plano de salvação. Todavia, as lutas elas são como a polir o nosso caráter, que em um dado momento Deus vai necessitar que nós reflequemos esse caráter, que é o caráter suyo, para testemunhar a muitas pessoas de todo o mundo. Exacto. Então, essas lutas, elas não estão ali simplesmente por um acaso. Hace parte do plano de Deus, um propósito. É em verdade que o inimigo, muitas vezes, ele tenta fazer uma trampa contra nós. É verdade. Mas Dios está en comando. Dios es más poderoso. Siendo que el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo, ¿cómo en el colportaje podemos tener desafíos, ¿no?, para pulir el carácter? No sé si podemos compartir algunas experiencias. Ustedes dos son colportores. Y cómo esta actividad de ir a vender libros, ir a buscar a las personas, ofrecerles materiales, pues nos pueden ayudar a desarrollar ese carácter que tenemos, ¿no? Un carácter débil nos lleva al fracaso, pero un carácter fuerte al éxito. Así es, tal como lo hacían los primeros discípulos de Jesús, el hecho de llevar los libros, que en realidad no los vendemos, ¿no?, sino que llevamos un mensaje a personas que no tienen acceso, digamos, a una predicación, a una iglesia. Nosotros como colportores sufrimos muchas veces, ¿no?, rechazo de las personas, nos cierran la puerta. ¿Y cómo te sientes en ese momento? ¿Feliz? No. En algún momento, claro, como cualquier persona, nos afecta de alguna forma, nos sentimos un poco tristes, pero nos fortalece el pensar que no es a nosotros a quienes han rechazado, sino a Jesús, porque nosotros hemos llevado un mensaje a ellos. Siempre que vamos a una casa, siempre dejamos un Pero mensaje. eso te da más perseverancia, porque Claro. vuelves, ¿verdad? No Claro. la dejas así botada a la persona. Claro. Vas y vuelves a tocar su puerta Aún así, horas por esa persona. Aún así, cuando nos rechazan, nosotros le decimos, queremos regalarle un mensaje de esperanza. Sepa usted que todo lo malo que está pasando en el mundo va a pasar. Y esa es la palabra mágica, ¿no?, que todo pasará. Imagínate que Jesús se habría desanimado a la primera que alguien le dijo no estoy de acuerdo, o cuando los fariseos empezaron a rechazarlo. Jesús fue el más rechazado, ¿no? Así es. Pero nos enseña a perseverar en el amor, ¿no? Sí, a carta de 2 Tesalonicenses está llena de essas motivações de Pablo à igreja de Tesalônica, porque tinha muito rechazo de sua mensagem, e ele tem uma carta que ele habla assim: tenham esperança, tenham força, tenham fé. Deus, a mensagem da segunda venida de Deus é o alento de nossa vida. Então, quando comportor sai na calle para predicar o evangelho, ele tem duas coisas que são muito importantes que
podemos falar aqui. Primeiro, é a luta do comportor de fazer o seu trabalho e ter os obstáculos que se opõem a ele. E também são as pessoas que estão vivendo momentos difíceis em sua vida como agora. Agora mesmo por alguma pessoa estar mirando esse programa e estar com seu coração quebrantado, estar com sua vida toda llena de problemas, estar pensando em sacar sua vida, muitas coisas. E o comportor muitas vezes se encontra com esse tipo de pessoas e ali está a oportunidade de Deus utilizar seus siervos para falar para essa pessoa, não faça isso. Há uma opção e essa opção é meu Hijo Jesucristo, que é o Salvador de todo o mundo. Nela, quiero que nos cuentes una experiencia de cómo te ayudó a desarrollar tu carácter el colportaje. Lo que ha sido para mí el colportaje ha sido una experiencia muy linda, ya que ha moldeado bastante mi carácter. Por ejemplo, al momento de cerrar las puertas, al momento de escuchar un golpe de puerta o una respuesta muy negativa, es donde tal vez hieren el orgullo que uno tiene y bastante te dan ahí duro. Y es cuando tú tienes que agachar la cabeza y humillarte, ¿no? Te enseña bastante a ser humilde, una persona humilde. Y como Dios dice, ¿no? Cuando una persona te rechaza, sacude el polvo de tu zapato y sigue caminando, dice, ¿no? Esa es la promesa grande de Dios. Y esto nos prepara porque en los últimos tiempos dice que vamos a ser perseguidos de esa manera los cristianos. Ya ni siquiera nosotros yendo a tocar, ahora ellos vendrán a nosotros, ¿no? Y es importante modelar de esta manera nuestro carácter. Es fácil. No lo es, pero con Dios, cuando nos agarramos de Él, vemos que realmente son sus ángeles que nos acompañan y nos siguen dando esa fuerza a pesar del sol, del calor, del cansancio. Ahí está Dios para apoyarnos. ¿Cómo podríamos agradecerle a Dios o cuál debería ser el sentimiento que debería haber en nuestro corazón por esas pruebas? Porque Él no nos deja solos con las pruebas, sino que en la medida que nos da la prueba también nos da la solución, la esperanza. Así es, cuando pasamos por una situación difícil como un rechazo o una tribulación en la familia o en el trabajo y en tantas cosas, es justamente cuando nosotros nos acordamos que hay uno que padeció más que nosotros. Uno que padeció más que nosotros, que sufrió más que nosotros, y nosotros también cuando sufrimos eso nos glorificamos en Él. O sea, hacemos que ese hecho de sufrir por Él, eso nos da satisfacción sabiendo que estamos haciendo bien las cosas. Porque dice la palabra, ¿no?, que mejor es sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal, ¿no? Porque haciendo el mal tiene una recompensa que es el pecado, pero haciendo el bien tiene una recompensa mayor que es el reino de los cielos. Nos gustaría, Joao, que tú puedas invitarnos realmente a no tener miedo, ¿no?, a esos momentos de persecución, porque son un motivo de preparación. Que tú nos puedas alentar en esta hora a los amigos que ven el programa y también a nosotros. A ver, querida Katia, amigos que estão conosco acá e amigos que nos miram pela televisão. Toda pessoa tem duas naturezas. Nós nascemos com uma natureza de pecado, uma natureza de inclinação para as coisas malas. Todavia, quando nós temos encontro com Jesucristo, é imputada em nós por sua justiça a natureza cristiana de Cristo em nosso coração. E então essas duas naturezas começam a lutar uma com a outra. E ao lutar uma com a outra, muitas vezes nos quedamos a perguntar por que estou passando por a tribulação, por que estou lutando tanto, por que tenho que passar por tantos problemas. Em verdade, queridos amigos, você que nos mira agora, é o Espírito Santo clamando por tu coração, luchando com tu natureza que por tanto tempo foi alimentada e agora tu tienes uma nova natureza, que é a natureza de Cristo, e essa natureza então peleia por tu amor, luta por você. Não te quedes malo porque tu pensas que tu fé está abalada, está caindo, porque eu sou cristiano, agora sou cristiano e começou as provas e os problemas. Em verdade, porque agora você tem Cristo em tu coração. É agora que você começa então a buscar qual o caminho verdadeiro para tu vida e tu vida eterna. Que Deus bendiga muito o coração, tu vida, tus decisões, de você que nos mira e todos nós aqui, Katia. Que Deus esteja sempre com nós. Muchísimas gracias, Joao. Igualmente, Nela, a ti también, Jesús, por esas experiencias. Y bueno, invitar a las personas a que se animen, ¿no?, como lo ha hecho Joao. Amigos, nosotros deseamos de todo corazón que ustedes no tengan miedo a esas persecuciones que diariamente pasamos. Hay esperanza en Jesús y lo hemos aprendido hoy. Así que tenemos mucho más para aprender acá en el programa Código Abierto. Todo
Señor, el buen Dios, Padre de amor, gran perdonador. Él es Dios y libertador, gran Señor, que puede transformar, que me dio razón de vivir, me dio razón para amar. Él es Dios y libertador, gran Señor, que puede transformar, que me dio razón de vivir, me dio razón para amar. Es Cristo mi refugio cuando triste estoy, sin Dios, sin paz y sin amor, viviendo en soledad. Y si libre yo quiero estar de condenación, de este mundo oscuro que va sin solución. Yo confiaré en el Señor, que nunca cambiará, que prueba que su amor es real y traerá la salvación. Yo confiaré en el Señor por todo lo que Él hizo para salvar. Él es mi abrigo y mi refugio en tentación. Él siempre me guarda, pues en sus brazos hay protección. Él es mi amigo